En esta exposición voy a presentar el trabajo realizado en mi tesis doctoral, trabajo que lleva por título El problema de reclutamiento por arcos en grafos con clústeres de aristas con beneficios. Ha sido realizado dentro del marco del proyecto Óptimos del Ministerio de Educación y Ciencia en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de esta casa, de la Universidad Politécnica, bajo la dirección de los profesores Julián Araoz y Elena Fernández Ariza. La estructura de la presentación consistirá en los siguientes puntos. Comenzaremos hablando de problemas de enrutamiento por arcos con beneficios, para situar el problema en su entorno. Luego definiremos el problema concreto en que he centrado mi tesis, que se llama, como he dicho en el título, el problema de enrutamiento por arcos en grafos con clústeres de aristas con demanda. En adelante lo vamos a llamar CIPAR. Respecto al problema, empezaremos haciendo un análisis de las propiedades que nos permitirán luego derivar la formulación de un modelo poliédrico sobre el cual, para solucionar el cual, luego explicaremos el algoritmo que hemos implementado. Se trata de un algoritmo de branch and bound, después del cual pasaremos ya a analizar los resultados que hemos obtenido en nuestra experiencia computacional, y luego hablaremos de otro problema que se llama Windy-CIPAR. Consiste en la versión Windy o de costes asimétricos del problema central de mi tesis. Respecto al Windy, también procuraremos mantener la misma estructura, un poco más condensada, pero también haremos un análisis de propiedades y estudiaremos qué relaciones de dominancia nos permitirán luego establecer la formulación de un modelo poliédrico. Luego, me gustaría poder hacer una presentación una demostración de una aplicación visual, una aplicación de interfaz que he desarrollado paralelamente con el estudio de la tesis, para acabar finalmente mostrando las contribuciones que ya ha aportado este trabajo y el trabajo futuro que se espera poder hacer.